Les decía que en las clases, dos clases anteriores, en Ciencia y Ambiente, estuvimos comenzando a hablar, o ya empezamos a hablar, Jesús, buenos días, sobre el reino Animalia, ¿no? Ya eso no los explico, ya ustedes lo saben, solamente resumido, le dije que las características del reino Animales, ¿cuáles eran? Primero, que son multicelulares, pluricelulares, que están hechos muchas células y por varios tipos de células que eran heterótrofos, esa es la gran característica, heterótrofos, porque las plantas son autótrofos, quiere decir que elaboran sus propios alimentos, los animales se alimentan o se nutren de otros seres vivos, de una forma o de otra, puede ser parásito, puede ser simbiótico, puede ser por parafilia, entonces son heterótrofos, que tienen una reproducción sexual algunos, asexual otros, y otros itinerantes, ¿no? Ya les expliqué más o menos, como la abeja, por ejemplo, tiene reproducción itinerante, quiere decir que en una parte de su vida, sobre todo la abeja reina, en una parte de su vida tiene reproducción sexual y en otra parte reproducción asexual, entonces es itinerante. Les dije que de acuerdo al embrión o a la formación del embrión o del feto mismo, algunos eran ovíparos, otros vivíparos y otros ovovivíparos. Ovíparos, buenos días Rodrigo, ovíparos que van a nacer o que se va a formar el embrión y el feto, el nuevo ser se va a formar en el útero, se va a formar en un cigoto externo a la madre, en un huevo, eso se llama ovíparos, que otros, el embrión y el feto, el nuevo ser, se va a formar en el útero de la madre y cuando nace el ser ya nace formado, a eso se llama vivíparos, y finalmente tenemos una mezcla de los dos, los ovovivíparos. Y en los ovovivíparos les dije que el embrión se va a formar en un cigoto al exterior de la madre, al exterior del útero de la madre, pero que la madre lo va a guardar en una bolsa, en un saco, hasta la formación final y el nacimiento. Es el caso, por ejemplo, de los otorrínicos, ¿no es cierto? Esos, o también de los canguros, ¿no? Tienen una bolsa donde guardan el huevo, el cigoto, y el niño o el nuevo cangurito sale del vientre de la madre, pero no del útero, no de la parte interna, sino en una bolsa que lo ha guardado en la parte externa. A eso se llama ovovivíparo. Entonces, ya sobre la clasificación de animales, característica de reino de animales, ya no hablamos. Luego hablamos sobre taxonomía, y le dije que la taxonomía era la clasificación de los animales, primero por sus diferencias y luego por sus parecidos, ¿no es cierto? ¿Y qué criterios se empleaban para hacer la taxonomía? Primer criterio, les dije, es el tejido, ¿no es cierto? Los tejidos. Ojo, eso es importante, ¿ya? Porque ahora vamos a empezar a hablar sobre cada uno de los reinos y ya no voy a venir atrás de frente, eso es lo que ven ustedes en la literatura. Muchas veces cuando vemos textos de biología, nos parece tan lejanos, chino, árabe, cuando le dicen, por ejemplo, el conejo es un metazoario triblástico, celomado. Entonces, ¿qué es eso, no? ¿De qué está hablando el texto? Es chino, es japonés, pero no, es algo que ustedes ya deben ir conociendo, porque esa es la base de la taxonomía. Y en todo caso, cuando hay su examen de admisión, eso es lo que le van a pedir siempre. Les van a decir, el pejerrey es un celomado, acelomado, pseudocelomado, diblástico, parazoario o metazoario. Entonces, y no es complicado, suena complicado,
pero no es realmente complicado. Para ver la taxonomía le dije que harían varios criterios. La primera de ellos le hablé de la distribución tisular, tejidos, nada más. Me voy al final, porque al final les dije que el reino Animalia se dividía en 9 filos diferentes, 9 filos. Les dije que el primer filo eran los poríferos, el segundo filo eran los nidarios o celenterios, que el tercer filo eran los platelmintos, los gusanos planos, el cuarto filio le había hablado que eran los nemátodos o los gusanos cilíndricos, pero que no tenían anillos. Luego teníamos los anélidos. Miren cómo los gusanos tienen 3 filos. Uno, gusanos planos, como un pasador largo. El otro, gusano cilíndrico, como los oxiuros, ¿sabes?, que salen de las heces, de nuestras heces. Y el tercero son los gusanos cilíndricos, pero con anillos, y esos son los anélidos, como la lombriz de tierra, por ejemplo. Ya se dan cuenta cómo los gusanos tienen 3 filos, mientras que nosotros, los humanos, tenemos un solo filo junto con los conejos, con los perros, y con los caballos y los monos, porque formamos parte de los cordados, un solo filo. Los gusanos tienen 3 filos diferentes. Entonces, luego habíamos hablado de los moluscos y los equinodermos, y terminábamos con los cordados. En total son 9 filos, ¿de acuerdo? 9 filos. Entonces, la taxonomía se trata de eso, de ir separándolos. Entonces, primero, por distribución tisular, por tejidos, se clasificaban en 2, parazoarios y metazoarios. Metazoarios también se puede decir eumetazoarios. Los dos son válidos, ¿de acuerdo? He visto en algunos textos que les hablan de eumetazoarios, casi siempre son los textos de biología europea, les hablan de eumetazoarios. Los textos peruanos hablan más bien, peruanos, argentinos, hablan más bien de metazoarios. Entonces, primera taxonomía, distribución de tejidos, tisular. Se clasifican en 2, parazoarios, metazoarios. Parazoarios no tiene tejido. Y ya saben que si no tiene tejido, no tiene órganos. Y si no tiene órganos, no tiene sistemas. ¿De acuerdo? Un ejemplo, las esponjas de mar. Las esponjas de mar, ya les había dicho, las esponjas de mar no tienen órganos. Es un animal, pero que está formado por un solo tejido poroso por donde ingresa el agua, con el fitoplancton que ellos absorben para alimentarse, y por el otro lado, por un hueco, por un músculo que está en la parte de arriba, se sifonea el agua ya sucia, o el agua sin los elementos orgánicos que el animal lo ha cogido, y al mismo tiempo todo lo que no necesita lo excreta por ese ósculo. Así es una esponja de mar. Pero no tiene sistema digestivo, no tiene sistema nervioso, no tiene sistema braquial, pulmonar, no tiene nada. ¿Por qué? Porque no tiene tejidos. Es una asociación de células. Cada célula absorbe y bota. ¿Ah? Es una asociación de células, las esponjas. Por eso es que se dice que son los primeros animales. ¿Se acuerdan que le dije que la historia de los animales eran células protistas, eran organismos protistas unicelulares, una sola célula, con su cilio, que se vivieron en colonias, se juntaron, se pegaron y formaron un solo organismo. ¿Ah? Pero cada célula funciona independientemente, y al final formaron un solo organismo, la esponja de mar. Y de ahí ya se especializan en tejidos y salen otros animales. Pero entonces, ¿por qué si no tiene tejidos o no tiene órganos, por qué no es una planta? No es una planta. ¿Cuál es la razón? Es que es heterótrofo. Si fuese autótrofo, si pudiera absorber sus propios alimentos, sería una planta. Pero no absorbe sus propios alimentos. Se alimenta de microplancton que viene de afuera, de otros organismos. Por eso es que es heterótrofo. Y si es heterótrofo, es animal, no es planta. ¿De acuerdo? Las esponjas podrían parecerse más a una planta que a un animal, pero es un animal, porque absorbe, excreta
no produce, no absorbe sus propias plantas y de paso no hace fotosíntesis, ¿no? Está en el fondo del mar. Entonces es un animal. Entonces miren, por el tejido, parazoarios, metazoarios. Parazoarios sin tejidos, metazoarios con tejidos. De los 9 filios, solo el primero, los poríferos, entre ellos las esponjas, los poríferos se separan. Los otros 8, todos son metazoarios. Todos tienen tejidos. ¿Se dan cuenta? Entonces ya separamos uno, ¡pac! Y ya nos quedó 8 juntos. Desde los nidarios, o celenterios hasta el ser humano, pasando por los platelmintos, moluscos, anélidos, todos esos restos de filios, todos son metazoarios, tienen muchas células. Pues son tejidos, órganos y sistemas. ¿De acuerdo? Entonces ya separamos uno, me quedan 8. La segunda clasificación taxonómica, se las dije, se les debe a las capas embrionarias. ¿De acuerdo? A las capas embrionarias. Yo les dije, el embrión, es la semillita de la vida de un animal, es microscópica. Si vemos el embrión es como una pepita de limón, pero microscópica. Primero viene el espermatozoide masculino y se introduce en el óvulo femenino y fecunda. Al fecundar, en unas horas, ese óvulo, que era una sola célula, se divide en 4. 4 células, se parte en 4. En la hora siguiente, 16, y así va, y empieza a salir célula. Eso se llama mórula. La primera parte del embrión se llama mórula. Ahí todavía no hay forma. Por eso cuando se dice en la píldora del día siguiente no es abortivo, porque lo que tú estás botando es una mórula, es un paquete de células, nada más. Pero conforme van pasando los días, esas células se van especializando y van formándose en capas. Cuando se forma en capas ya se va a llamar gástrula, mórula, gástrula, cuando se forma en capas. Y de acuerdo al animal, algunos animales van a tener 2 capas. Imaginemos que este sea un embrión, yo lo pelo, lo abro, y van a ver, bueno, este de acá va a ver, es el microscopio, ¿no? Le estoy exagerando acá. A ver, acá hay una capita afuera, lo voy a llamar ectodermo. Acá hay otra capita adentro, endodermo. Tienes 2 capas. Entonces va a ser diblástico o diploblástico. Las 2 palabras valen. En textos de biología sudamericana se encuentra diblástico y en textos de biología americana, española, que es la traducción del americano, van a encontrar usted diploblástico. 2 capas, es lo mismo, di o diplo, lo mismo, diblástico o diploblástico. Y la otra, tengo otro embrión, de unos días, lo abro hacia el microscopio y encuentro, a ver, tiene una capita, ectodermo, la de acá afuera, tiene otra que está al medio, mesodermo, y tiene otra que está adentro, endodermo. 3 capas. Si tiene 3 capas, va a ser triblástico o triploblástico. 2 capas embrionarias, 3 capas embrionarias. Si tiene 2 capas embrionarias, no va a tener corazón, pulmones, órganos principales que están en la capa intermedia. Solamente van a tener piel y músculo, que es la capa de arriba, y algo del sistema digestivo, que es la capa del endodermo, la de adentro. Va a ser un animal muy simple. Por ejemplo, de estos animales tenemos los nidarios. Entonces, los nidarios son diblásticos o celenterios. Los nidarios. Por ejemplo, las medusas. Las medusas en su embrión solamente tenían 2 capas. Por eso es que es un animal muy simple, la medusa.
a pesar que es muy lindo, muy bonito, es muy simple, no tiene corazón, no tiene pulmón, no tiene sistema, no tiene cerebro, no tiene nada. Es muy simple la medusa. La medusa que es del mismo filio que los corales, por ejemplo. Los corales, que ustedes ven los corales casi tiesos ahí, es un animal el coral. Pero un animal que no se ha desarrollado mucho. ¿Por qué? Porque era un diplástico, tenía 2 capas nada más, o las anémonas igual, son diplásticos. Entonces, mire cómo ya saqué un filo porífero por la piel, por el tejido, este era parazoario, lo separé. Ahora estoy hablando por las capas, entonces ya separo el segundo filo, los celenterios o nidarios, porque esos son diblásticos. Los otros 7 restantes, desde platelminto, las tenias, los gusanos planos, hasta el ser humano, hasta Einstein, hasta Maradona, todos los otros 7 van a ser triblásticos, de 3 capas. Así se va haciendo la taxonomía, por ramitas. ¿De acuerdo? Luego, hay otra clasificación, por el celoma, se llama, celoma. Yo le dije que esta clase se iba a ser un poquito complicadita por los nombres, pero que es apasionante, y es celoma. ¿Qué es el celoma? En la segunda capa se forma como una bolsita, una cavidad, un hueco, que tiene unas células que lo protegen, como una bolsa, un hueco así, y ahí se van a formar los órganos. Es en esa bolsita que está en el endodermo, en el mesodermo, que se va a formar el corazón, los pulmones, el sistema digestivo. Eso se llama celoma. Celoma es la cavidad donde se forma, o la cavidad que contiene a los órganos principales, al corazón, al cerebro, al pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por el celoma se van a clasificar en tres. Con celoma, celomados, con celoma. Sin celoma, acelomados. Y con un celoma no muy desarrollado, pseudocelomados. Acelomados, pseudocelomados, celomados. Sin celoma, con un falso celoma, con un celoma. ¿De acuerdo? Entonces ahí vemos la composición de los animales, cuáles son más organizados. Entonces ahí, ¡pah!, vamos a sacar otro filio. Uno que no tiene celoma, que es triblástico, como todos los otros 7, que es metazoario, como los 8, pero que no tiene celoma, entonces va a ser acelomado. ¿Y cuál es ese? Los platelmintos, los gusanos planos, la tenia, la sanguijuela. Los separas. Tú eres acelomado, te vas del resto. Entonces miren cómo ya estamos dejando 3 a un costado. Poríferos, nidarios, ahora platelmintos. Cada cual una característica que las diferencia del resto. Ya me están quedando 6 por acá. Pero ¿qué veo? Que hay otros que tienen un pseudoceloma, que tienen como una bolsita, pero no tiene capas internas. Entonces se van a formar órganos, pero órganos muy rudimentarios. No tienen un cerebro, tienen células nerviosas. No tienen un cerebro, o sea, no piensan. No tienen un sistema cardíaco con corazón, sino tienen vasos, células cardíacas que forman vasos. O sea, por ahí un poquitito de sangre que está pasando. ¿Por qué? Porque no tienen un verdadero celoma, se va a llamar pseudocelomados. ¿Y a quién voy a poner en los pseudocelomados? A los nemátodos. ¿Quiénes son los nemátodos? Los gusanos cilíndricos. Los gusanos cilíndricos.
Entonces ya separé 4. El primero, porífero, que era parazoario, no tenía tejido, te fuiste, eres solito, parazoario. El segundo, que había separado, eran los nidarios o celenterios, que eran diblásticos, tenían 2 capas, te fuiste, el resto todos son triblásticos. Y ahora celomados, acelomados, pseudocelomados, celomados, acelomados, tú no tienes celoma, te vas aparte. Los platelmintos, los gusanos planos. Tú eres pseudocelomado nada más, te pones aparte. ¿A quiénes los mando? A los nemátodos, a los gusanos cilíndricos. Entonces, todo el resto, los 5 que me quedan, ¿desde cuál? Desde el anélidos, que ya son los gusanos cilíndricos, pero con anillos, hasta el hombre, hasta Albereite, todo el resto son celomados, porque tienen celoma. 5 ya me quedaron con celoma. ¿Se dan cuenta? Entonces, hasta ahora, nosotros ¿qué estamos siendo? Metasovarios, triblásticos, celomados, hasta el momento, ¿no es cierto? Y eso es lo que te dicen en un examen de admisión. El hombre, ¿qué será? Diblástico, celomado, no sé cuánto, triblástico, celomado. Ahí está el juego. Entonces ya me quedé con 5. ¿De acuerdo? Y de ahí mejor lo voy a, porque así a veces de palabra no llega tanto, creo que sí lo había. Luego vamos a buscar el blastómero. Es el cuarto nivel. ¿Qué cosa es el blastómero? Discúlpenme. Discúlpenme. El blastómero es una cavidad. A ver si lo había bajado. Es una cavidad en la gástrula. ¿Se acuerda que le dije que la gástrula es ya el embrión donde las células ya están formando capitas, ¿no es cierto? A eso se llama gástrula. Entonces van a ver que la gástrula tiene un orificio. La gástrula, estoy compartiendo, ¿no? La gástrula tiene un orificio. Ese orificio, en algunos animales, cuando se desarrolla el embrión, se va a convertir en la boca. En otros animales, uy, ¿qué pasó? ¿Se cortó? Ay, carajo, se cortó. Ay, carajo. Qué hijito. Ay, qué bien, te felicito. Porque tomaste tu pastillita y porque ya dejaste de llorar, ¿ves? Espérate, hijito, que estoy aquí. Ay, carajo. Ay, caracho, 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 caracho. Voy a salir de esto porque pesa mucho.
Ay, carajo, 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 carajo. A ver, aló, aló, jóvenes, ¿están ahí? No. Ay, carajo. A ver, ya están ahí. No sé qué pasó, se colgó. Ya, que gracias. No sé qué pasó, se había colgado. Entonces, disculpen, ¿ah? Creo que incluso, a ver, lo que pasa es eso, que cuando se comparte creo que se cuelga. Vamos a ver si se puede, si comparte o no comparte. Si no comparte, sigo la clase así nada más, porque lo estoy compartiendo, pero parece que no quiere compartir. Yo, bueno, jóvenes, no sé si están observando, espero que sí, porque cada vez que quiero compartir se congela y se cae. Voy a seguir en la parte teórica y luego, bueno, por ahí creo que ya está, ahí está, creo que ya está, si no me equivoco. Espero que estén viendo y que estén oyendo. Ala. Entonces, esto es lo que les había dicho. Por la organización tisular lo habíamos clasificado. Ojalá, gracias. Gracias, Claudita. Por la organización tisular en dos, le dije parazoarios, eumetazoarios o parazoarios y metazoarios nada más. En parazoarios habíamos quitado a los poríferos y se habían quedado los otros 8. Luego, por capas embrionarias, diploblástico y triploblásticos, o más sencillo, diblásticos, triblásticos. Este es la gástrula que yo le decía. ¿Ven? Cómo los tejidos, las células ya se colocaron en 3 niveles, en tres niveles. Gracias. Ya se colocaron en 3 niveles las células, en 3 capas. Acá hay una capita celeste que se va a llamar el endodermo. Esta capita roja doble, con una parte blanca en el medio, va a ser el mesodermo. Y esta capita amarilla, esta capita amarilla va a ser el ectodermo, las 3 capas. Entonces, ahí estamos hablando de un diblástico. Y les dije que diblástico, ya lo separábamos como diblásticos a los nidarios o a los celenterios, que lo mismo, lo sacábamos y nos quedábamos con 7. Entonces luego pasábamos a la presencia del celoma. Esto es el celoma que yo les decía, esta bolsita. Miren, si ustedes logran ver acá, miren, si logran ver acá, aquí en este animal hay unos vasos, este es el sistema digestivo, pero están sueltos,
no están dentro de una bolsa, no tienen esa bolsa que se llama celoma. Tienen sus tres capas, acá está el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, pero no vemos aquí, sin embargo, aquí sí lo vemos, mire cómo está, casi como si fuese una capita, una bolsita que lo está recortado así, ¿no? ¿Ven esta bolsita rojita? Esto de acá sí guarda órganos, esto es un celoma, este no lo tiene. Los elementos están libres al interior, en el tubo digestivo están libres. Entonces este es acelomado, sin celoma. ¿Quiénes son? Los gusanos planos. Se fueron, ¿no es cierto? Se fueron. Nos quedamos con estos de acá, que no tienen realmente un celoma, tienen una especie de bolsita. Por eso se le llama un pseudoceloma. Todos estos órganos están dentro de un pseudoceloma. Eso se llama pseudocelomados, como ven ustedes. ¿Quiénes están acá? Los nemátodos, los gusanos cilíndricos. Entonces, a un costado, pseudocelomas. Y a partir de esto, mira, también es un gusano. Acá están los tres gusanos. Gusanos planos, acelomados. Gusanos cilíndricos, pseudocelomados. Gusanos cilíndricos con anillos, celomados. Esta también es otra pregunta. Caracterizar por clasificar por el celoma a los gusanos. Tres tipos de gusanos: planos, como la tenia, acelomados, cilíndricos, como los oxiuros, como la triquina, pseudocelomados, cilíndricos con anillos, como la lombriz de tierra, celomados. ¿Claro? Entonces, por el celoma es otra clasificación. Y ya les dije que solamente nos estamos quedando con 5. Ya separamos 4. Entonces, de ahí le dije que por el blastóporo, blastómero también. Este es el blastóporo. Miren, es lo que les había enseñado antes. Acá está. Esta es la gástrula y acá tiene un orificio. Este orificio en algunos animales se va a convertir en la boca. En los animales más rudimentarios se va a convertir en la boca y van a tener un poro que sirve de ano por aquí, que se forma después. En otros animales más desarrollados, como el hombre, por ejemplo, esto de acá va a ser el ano, y por aquí se va a formar la boca. Entonces, esa es ya otra diferencia. Entonces, por la presencia del blastóporo, aquellos que se forman primero, el blastóporo es el huequito, el orificio en la gástrula. Ese hueco, ese orificio, si forma primero boca y después se va a formar el ano en otro lado, va a ser un protostomado. Pro todavía es algo que no llega a ser, ¿no es cierto? Está en camino de ser. Entonces este pro quiere decir que todavía no es muy desarrollado. Entonces, protostomado. Y ahí se van ya 3 de los filios. Los artrópodos, que son esos animales que están formados por articulaciones, como la cucaracha, la araña, el alacrán, el cangrejo, el que están formados por partes separadas, unidas por articulaciones. Esos son los artrópodos. Los moluscos, que son animales que tienen una protección, algunos calcárea, dura, como por ejemplo el caracol, los choros, y otras blandas como el pulpo, el calamar. Todos esos son moluscos, pero ellos han sido protostomados. Y los anélidos, pues esos anillos redondos con anillos, lombrices redondas con anillos, que les dije que eran metazoarios, que eran triblásticos, que eran celomados, que tenían celoma, pero sin embargo que tienen su blastóporo, ese huequito que va a formar boca y no ano. Entonces va a ser también un protostomado. Ya se fueron 3, nos quedan 2. Nosotros somos primos hermanos, somos los más cercanos a los equinodermos, fíjense, a los erizos, a las estrellas de mar, a esos somos más cercanos, porque los erizos, como nosotros, tienen todas las otras características. Somos metazoarios, somos triblásticos, somos celomados y somos deuterotostomados. ¿Qué quiere decir deuterotostomado? Que nuestro blastóporo
¿ah? Nuestro blastóporo va a formar primero ano, y por un costado se va a formar la boca. ¿Se da cuenta? Solamente nosotros, o sea, cuando digo nosotros, digo todos los cordados. ¿Ah? Cuando digo cordados, digo desde el pez, desde el pejerrey, hasta Albert Einstein, hasta el ser humano, pasando por los mamíferos como el perro, o pasando por los reptiles como la serpiente, y pasando por los simios, toda esa, vamos a hacer deuterostomados, juntos con los equinodermos, o sea, con las estrellas de mar y con los erizos. ¿De acuerdo? Entonces, la última de las clasificaciones. Acá estamos, mírenme. Primero es blástula y luego es gástrula. Y acá se ve lindo las capas. ¿Ah? Miren, se ve lindo acá. El endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Y este huequito de acá se forma blastópora. Entonces le dije que al primero era la mórula, o blástula también se llama, que era un conjunto de células que estaban ahí hirviendo, formándose. Luego, cuando se forman capas, ya se llaman gástrula. ¿Ah? Y en algunas se forman 2 capas diblásticos y en otras 3 capas triblásticos. ¿De acuerdo? Entonces, miren acá, el blastómoro, acá, se convierte primero en boca. ¿Ah? Y luego, por aquí, se va a formar un futuro ano y un futuro intestino. Miren cómo el blastóporo, este hueco de acá, se formó en boca. Estos son los protóstomos, los animales más sencillos, los anélidos, los moluscos. ¿De acuerdo? Y los deuteróstomos, como nosotros, miren, esta blastóporo, este orificio en la gástrula va a formar primero ano, ¿se da cuenta? Es abierto, ano, intestino, ano. Y luego, por acá arriba, de la misma gástrula se va a formar la boca. Y ahí estamos los equinodermos y nosotros, los cordados. Entonces, esa es la taxonomía. Después hay una taxonomía según la simetría. Bueno, eso es ya asimétrico, que no tienen partes iguales por donde tú los cortes, bilaterales, y puedes cortarlo en 2, como el ser humano, que es bilateral. Si tú lo cortas, le haces un corte, tienes un lado derecho, un lado izquierdo, y ambos lados se parecen. Brazo de un lado, brazo del otro, ojo de un lado, ojo del otro, oreja de un lado, oreja de otro lado, pierna de un lado, pierna de otro. Eso se llama simetría bilateral, porque a veces le explica. El ser humano es un metazoario, o sea, todas las explicaciones, ¿no? Es un metazoario triblástico, perdón, triblástico, celomado, deuteróstomo, simetría bilateral. Esa es la taxonomía del ser humano. ¿Ah? Hay animales de simetría radial, y es aquella que necesitas